Buenos días, Iglesia Ashburn, póngase de pie. Escuchamos cuán importante es leer Escritura. Ayúdenme con sus palmas. Hoy es el día que nos reunimos en la casa de Dios. Estamos aquí para celebrar a aquel que venció y que entró triunfante a Jerusalén. Hoy es Domingo de Ramos, así que cántalo con nosotros. Díselo a él. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de él. Cántale mejor. Pero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Dile, ven conmigo a la casa de Dios, ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor y haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Díselo a él. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos juntos su amor, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Cántala. Y en la casa de Dios, hoy estamos en la casa de Dios, y en la casa de Dios, díselo a él, arde mi alma. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía. Dile, anhela su compañía, anhela de su compañía. Dile, ven conmigo, iglesia, ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, alegraremos prendas de obediencia y amor. Dile, estando aquí, y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrenda de obediencia. Dile una vez más, ven conmigo a la casa de Dios, y ven conmigo a la casa de Dios, alegraremos juntos su amor, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios. Ven conmigo, dile, ven conmigo. Cántale. Dile, estando aquí, daremos su corazón, le brindaremos ofrenda de obediencia. Dile una vez más, ven conmigo, chequen la letra por favor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta. Que nos salvó. Dile, y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, y en la casa de Dios. Señor, en Jesús hay poder. Hay poder en Jesús, amén.
Yo creo que usted viene dormido. Denle un aplauso más grande a nuestro Señor. Amén. Debe con sus palmas. Hay poder en Jesús. Él es el único que nos da libertad. Él es el Señor. Iglesia, cántalo con nosotros hoy. Hay poder, díselo bien fuerte. Cántale. Y hay poder, poder, sin igual poder. Y Jesús que murió. Hay poder, 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 sin igual poder. Y en la sangre
Jesús, amén. Dale un aplauso bien grande. Dios es bueno. Estamos celebrando Domingo de Ramos y recordamos cuando el Señor entró triunfante a Jerusalén, montado en un pollino, ni tan siquiera en un burro, hermanos, en una cría pequeña. Y nos demuestra la humildad de nuestro Señor, viniendo a rescatar por nosotros, a los pecadores, amén. Así que Dios es digno de un aplauso más grande. Déselo. Díselo a él. Levanta tu voz y díselo a él. ¿Saben lo que pasó hace 2000 años cuando el Señor entró a Jerusalén? Dice que la gente tomaba sus mantos y los ponía enfrente para que pasara el rey, y tomaban las palmas celebrando que él entraba el rey a Jerusalén. Digo una cosa, nosotros no tenemos palmas, pero tenemos nuestras manos para alzarlas a él. ¿Por qué no levantas tus manos en esta mañana, en este Domingo de Ramos, y le dices a él: Señor, tú eres digno, Señor? Levanta tus manos al cielo, no por una tradición, no por una cosa religiosa, sino diciéndole a él: tú eres digno, Señor. Tú eres el Rey Jesús. Y levanta tu voz y tu corazón principalmente, dile al Señor: digno, digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres. Y dile: gloria, gloria en lo alto. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre. Díselo con tu voz a él. Gloria, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exalta. Dale un aplauso a aquel glorioso, aquel Señor que entró a Jerusalén. Amén. Toma un momento a tu lugar, iglesia. Buenos días, iglesia, ¿cómo están hoy?
Bendecidos, le damos la bienvenida a todos los hermanos que están hoy aquí. La verdad es una bendición poderles tener, poder saludarle. Hoy celebramos a Cristo, a Cristo. ¿Saben una cosa que pues, si ustedes ven a la Biblia, y hoy lo vamos a hablar un poco, la Biblia en el tema de lo que es tradicionalmente lo que se conoce como Semana Santa, y el texto de Mateo, que vamos a ver hoy, el título en la Biblia dice la entrada triunfal. Y yo pensaba, bueno, entrada triunfal, ¿qué de triunfo podría tener en cierta manera, ¿no? Cuando Jesús iba a sufrir, cuando iba a ser despreciado, cuando iba a ser golpeado. ¿Qué triunfo? Bueno, el triunfo es nuestro realmente, porque Él logró en la cruz lo que tú y yo no podíamos lograr. Así que hoy celebramos a ese Cristo, más que una tradicional forma de decir, aquí estamos para celebrar lo que tradicionalmente se hace, ¿no? Pero celebramos a ese Cristo que hace un poquito menos de 2000 años fue a la cruz por usted y por mí. Y si eso no tiene un impacto, hermano, cada Semana Santa, un impacto en su vida, cada Semana Santa va a pasar lo mismo. Vas a seguir mostrando la misma actitud que tenían los que ponían las mantas, los que ponían las palmeras, porque después estos fueron los mismos que le dijeron a Jesús, crucifíquenle, crucifíquenle. Así que de nada sirve si no vienes con un corazón dispuesto a entregar tu vida a Cristo. Él es el único que puede salvarte. Quiero darle, la bienvenida. Hay personas nuevas, vi a un grupito de 3 jóvenes. No hay uno que ya viene con nosotros. Hay 3 jóvenes que son compañeros de Tato, ¿cierto, Tato? Vienen sus amigos. ¿Le pueden poner de pie y nos pueden decir sus nombres? James, Fabio y Galilea. Sí, ahí ahorita los conocí. Bienvenido, ¿qué hace la iglesia? Bienvenido, chicos. Es una bendición que hoy estén con nosotros y los esfuerzos que hacen. Están en un ministerio, estamos en español y ahí están gozándose con nosotros de lo que estamos haciendo. Hermanos, es una bendición hoy poder estar juntos, glorificar a nuestro Dios. Quiero dar algunos anuncios. Antes de todo, pues primeramente quiero darle las gracias a los que se han estado orando por el hermano Salvador Ponce. Su cirugía fue un éxito, pude estar con él el viernes, saludarle, y es como si no tuviera nada. Él está hablando como si no tuviera nada. Entonces ya esperamos y seguimos orando por su recuperación para que pueda estar pronto en casa. Espero que esta semana, estos primeros días de esta semana, ya pueda estar en casa. Y si es su voluntad, también poderle ver pronto en la iglesia. Todo a su tiempo, pero sigamos orando por él, por mi hermana Dora, por toda su familia, para que el Señor les siga sosteniendo en estos momentos. También quiero decirles, hermanos, que tenemos nuestras actividades de Semana Santa. Ahorita recogí las tarjetas de esta mesa, dije, quizás están escondidas, no están escondidas, están a la vista. Las puse acá, las reuní y era casi lo mismo de las que ya teníamos. Es un poco triste, hermano, honestamente lo digo, cuando no tenemos intenciones de tomar una tarjeta por lo menos y dársela a una persona invitada. Y de verdad ya llevamos varios domingos anunciando que vamos a tenerlo de Semana Santa. Y queremos que nuestras familias se salven, y queremos que nuestras familias y amigos conozcan del Señor, pero no hacemos la tarea. ¿De qué sirve hacer? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve, hermanos? Pensar de que se van a salvar si tú no haces la tarea. Todavía tenemos invitaciones para este viernes y para este próximo domingo para que podamos tener un buen servicio. Más que un buen servicio es algo que Dios se ha glorificado como iglesia. Dios se glorifica en su iglesia cuando hace su tarea. ¿Y la tarea cuál es? Predicar el evangelio. Es tu labor, es mi labor, iglesia. Es de todos. Invitemos aquellos que necesitan del Señor. Ahí están las invitaciones, hermanos. Si quieren llevar, hoy y el miércoles son los últimos días para que podamos ver personas que escuchen por lo menos el mensaje. Tu tarea y mi tarea es predicar el evangelio. Pero mis hermanos, la obra la hace Dios. Descansemos en eso. Pero tengamos la intención, mis hermanos, de por lo menos preocuparnos por aquellos que no han sido alcanzados. Así que les animo y les exhorto, hermanos, que podamos seguir invitando a los que todavía no lo han hecho. Y los que ya lo vienen haciendo, sigan invitando. Hay muchas tarjetas allí para invitar a otros. Para este domingo, nuestro servicio va a ser a las 11:30. Este domingo no tenemos escuela dominical, así que todos están enterados. No vamos a tener escuela dominical acá. Vamos a tener solamente el servicio a las 11:30 para que todos estemos enterados y poder llegar. Se les solicita que, como es una actividad especial,
que puedan llegar temprano. Entre viernes y domingo vamos a tener música especial. Este año queremos dedicarnos más a un evangelio musical y un evangelio predicado, ¿sí? Vamos a tener especiales de música con algunos de los chicos, algunos jóvenes, y que sea el Señor glorificado y que también el evangelio sea predicado a través de lo que cantamos. Pero hermanos, queremos verlos todos, el viernes a las 6 de la tarde y el domingo a las 11:30. El domingo de resurrección es una de nuestras reuniones que siempre hacemos énfasis. Yo nunca les he dicho, hermanos, de cuánto es. La iglesia quiere tener un número, que estamos apuntándole a algo, a un número de personas. Y a la iglesia hispana, yo por primera vez se lo digo porque soy enemigo de decir queremos tanto número. El propósito es que pudiéramos venir 190. Pero solamente la iglesia hispana, si se reuniera un domingo normal, donde casi todos pudieran venir, somos un promedio de 150, 160. Pero mis hermanos, empecemos por nosotros y empecemos a ver qué puede hacer el Señor también, a través de aquellos que podamos invitar y poderlos tener el domingo. Así que les animo, les exhorto, y que podamos estar apoyando, sobre todo nosotros, estas reuniones que son muy importantes para que el evangelio sea expuesto. No sé qué tú estás haciendo por tu familia, pero esto es una buena forma para que ellos escuchen el mensaje. También, mis hermanos, quiero comentarles que el día martes, este martes, seguimos con el pipeline. Va a ser a las 6:30 de la tarde. El pipeline, que ya vamos a la 4ª clase, que ha sido una tremenda bendición, y esperamos que algunos hermanos se están uniendo más, así que deseamos, si todavía quiere unirse, hay tiempo. Déjeme saber. Tenemos un promedio de 14 a 16 personas que están en el grupo, así que deseamos ver más, porque es un tiempo de desafío, es un tiempo donde somos instruidos pero desafiados. Es un material bastante interesante donde las escrituras es el centro, así que si todavía estás deseoso, acá te puedes ser parte de lo que Dios está haciendo con un grupo de hermanos de la iglesia. Bueno, el miércoles, este miércoles la reunión es normal, 7:20 de la noche, nos reunimos en nuestra reunión de oración, y el viernes 6 de la tarde para poder hablar de ese Cristo que murió un viernes. Ese Cristo que dijo unas palabras, y aunque no vamos a hacer mucho énfasis en las palabras, queremos hacer énfasis en lo que Dios, el poder de Dios a través de su muerte. Y lo que significa realmente por qué murió. La necesidad de que Él muriera en la cruz por causa del pecado. Vamos a dar gracias a Dios por los diezmos y ofrendas, recordando a los hermanos que hoy tenemos la cena del Señor. Hoy vamos a celebrar la cena del Señor. Así que le animo, si usted es una persona que es creyente, ha sido bautizada y está en comunión con Dios, hermano, del sermón podemos mirar y podemos celebrar lo que ya Cristo hizo en la cruz. Así que vamos a orar por estos diezmos y ofrendas que se van a recoger, que son de gran bendición para que la obra de Cristo, la obra del Señor y el reino de Cristo se expanda en todo el mundo. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu bondad. Gracias por permitirnos, Señor, llegar a este lugar y poder tener, Señor, la libertad de darte mucho de lo que tú nos das, Señor. Esas abundantes riquezas, Señor, en gloria tú nos has bendecido, y también te queremos dar a ti, Señor, una parte para que tú seas glorificado y para que tu reino sea extendido a aquellos que aún no te conocen. Gracias, Señor, por ser parte de tu iglesia. Gracias, Señor, porque es tu iglesia, Señor, la que tú compraste a precio de sangre, la cual, Padre, hoy nos gozamos de poder celebrar a Cristo. Gracias. Bendices que sean para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Póngase de pie, iglesia, mientras estamos pasando las ofrendas, póngase de pie. Antes de cantar esta canción, mire, voy a leerle el texto de Oseas 4:6. Dice, yo sé que este texto lo conoce y lo ha escuchado. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, y como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio por haber olvidado la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Le digo una cosa, esta siguiente canción habla de eso. Le dice al Señor, danos, Dios, el conocimiento de Jesús. Danos el conocimiento de Jesús para poder nosotros andar como tú quieres que andemos. Y le digo una cosa, hoy fui muy sorprendido porque en mi clase, pues,
van los muchachos de 13 años a 20 y tantos. Y uno de ellos hoy se me acercó y me dijo: quiero decirte algo. Le digo: sí, dime. Me dice: he decidido lo que voy a estudiar. Y me dice: voy a una universidad en Indiana. Y es una universidad donde voy a poder estudiar para poder predicar a otros lugares. ¿Se imagina eso? ¿Sabe lo que es esa noticia? Yo le dije: ¿sabes qué? Estás invirtiendo en la mejor cosa en tu vida. Estás invirtiendo para la vida eterna. Y le digo una cosa: yo me regocijo de que pueda pasar eso entre los muchachos, y que podamos no pensar que los muchachos estén pensando en cuál rico voy a ser, cuál departamento voy a tener en el downtown en Chicago, sino voy a invertir mi vida en el reino de Dios. Así que Dios es digno de eso. Amén. Que la gloria sea para el Señor. Señor, danos ese conocimiento, Señor, para ti. Permítenos, Señor, entregar toda nuestra vida, Señor, a ti. Danos entendimiento de quién es Jesús, Señor. Cántame. Vuélveselo a cantar. Pídeselo al Señor como una oración.
trueno resuena y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno. ¿Sabe usted cómo puede conocer al Señor en esa forma? Cuando dice que Él tiene sus ojos como fuego. Le digo una cosa, no podríamos verlo nosotros sin antes ser consumidos, pero a través de su palabra es que podemos verlo Él. Y le digo una cosa, en su palabra encontramos esa respuesta de que algún día lo veremos en toda gloria. Señor, estamos, Señor, esperándote, Señor. Y nuestro cuerpo, Señor, nuestro corazón, nuestra alma, Señor, dice que vengas pronto, Señor. Denle un aplauso al digno Dios. Amén. Tome su lugar, por favor. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, ¿cómo están? Esta canción nos confronta. Ay, hermanos. Que Dios hable hoy así. Que Dios hable hoy así. Yo quiero que vayan a Mateo 21. Vamos a leer unos textos ahí. Pero mientras que van ahí, pensaba en los tiempos actuales, los tiempos contemporáneos. Pensaba un poco el por qué muchos dicen conocer un Jesús, pero sus vidas muestran otra cosa. Bueno, creo que Elías leyó un versículo, te da razón, no es que no lo conocen. El pensar, el por qué muchos identifica de que saber que vino Jesús, murió en la cruz, el saber solamente eso es suficiente para tener vida eterna. Y realmente las Escrituras no dicen eso. Hay muchos grupos religiosos que hablan de Él y que dicen, sí, Él murió y murió por toda la humanidad, pero no tiene realmente el conocimiento del por qué. Y pensaba un poco en lo que, como les decía, si usted ve el capítulo 21 de Mateo, allí, ¿cuál es el título que le da su Biblia a ese texto? Mateo 21, 1 al 11. Entrada triunfal. Me vuelvo y digo, ¿qué triunfo puede tener algo cuando Jesús fue maltratado, fue acusado injustamente? Para Jesús ninguno. Y es algo terrible. Pero Él logró ahí lo que nosotros necesitamos, que es la salvación. Realmente el triunfo fue para el pecador. Aunque Jesús también triunfó sobre la muerte, realmente vemos a un mundo lejos de Dios. A un mundo que nunca quiso conocer a Dios. Y yo pensaba, en cierta manera, si Jesús hiciera lo mismo en los tiempos de hoy, precisamente, o si pasara esta manera cuando Jesús entra a Jerusalén en los tiempos de hoy, ¿qué pasaría? Porque si usted analiza, y las Escrituras lo muestran, y lo vamos a ver a la manera que vamos desarrollando el texto, los que esperaban a Jesús sabían que venía. Sabían que venía un Mesías. Los profetas lo decían. De hecho, habían unos profetas que daban exactitud, cierta fecha que iba a llegar. Así que Daniel es muy claro en eso. Entonces, no entiendo el por qué la reacción de un pueblo que levantaba manos, un pueblo que decía, Hosana el que viene en el nombre del Señor, pero que después gritaba, crucifícalos y crucifícales. Eso se llama la incongruencia, eso es lo que se llama la religiosidad, que solamente la defino como la doble moral del ser humano. Y esto es algo serio, querido hermano, querido amigo que hoy te encuentras aquí. ¿Cómo ves a ese Jesús que llegó, entró a Jerusalén para celebrar la Pascua, pero terminó yendo a la cruz, siendo Él el Cordero Pascual que necesitaba ser sacrificado para que tú, por medio de la fe, obtengas vida eterna? ¿Qué es lo que sucede con la humanidad hoy? Que no quiere ver a ese Cristo, quieren ver a un Cristo al que digan levanten manos, a un Cristo que como todo el pueblo estaba acostumbrado a que lo sanara, a que le diera beneficios, a que le diera de comer, pero no a un Cristo que gobernara su vida.
A un Cristo que termina siendo rey. Por eso hoy yo les quiero compartir, ¿cuál es tu rey? ¿Cuál es el rey? ¿Cuál es el rey que está en tu vida? ¿Cuál es tu rey? Porque si vamos a lo que vemos en las Escrituras, es bastante triste cómo recibieron a Jesús, porque sus corazones lo hacían por emoción, mas no de un contrito corazón humillado. Las palmeras que ponían lo hacían, bueno, hacía parte de todo el plan de Dios y las profecías, pero realmente su corazón lejos de Él. Y quizás tú puedes estar en esa condición, pensando que levantando manos, pensando que dando cosas a Jesús, o pensando que escuchar algo de Jesús es suficiente. Pero realmente en tu corazón quieres un Jesús que solamente te dé tus beneficios de este mundo, beneficios terrenales, pero no un beneficio que es el más importante, el beneficio de la salvación. Querido hermano, querido amigo, Jesús no vino a arreglarte tu vida en este mundo. Jesús vino a arreglar tu vida eterna. Recuerda que eso es lo que está en juego. No podemos jugar a ser cristianos. Por eso pensaba, ¿qué pasaría en los tiempos de hoy? Yo creo que la multitud fuera mucho más, muchísimo más, levantando manos porque vieron a un líder que hacía milagros, que daba cosas buenas, que solo lo que veían era alguien que nos va a solucionar nuestra vida, pero no alguien al cual debía someter su vida. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué los que dicen ser cristianos tienen sus vidas que no evidencian a Jesús? Porque quieren a ese Jesús que haga en su vida, pero nunca sometieron su vida a Cristo. Y realmente el cristianismo se basa en eso, una vida sometida al Rey. Al Rey. El texto que vamos a tocar hoy se menciona en otros textos también de los evangelios. Pero yo quiero hacerte esa pregunta. ¿Cuál es tu Rey? ¿Dónde entró tu Rey? ¿A dónde? Vamos a leer ahí en Mateo capítulo 21, versículos 1 al 11. Dice así las Escrituras: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndole: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla, traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús le mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. La multitud, que era muy numerosa, también sus mantos en los caminos, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de Dios, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? La gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Y gracias porque en ella encontramos la verdad, lo que necesitamos saber. En ella encontramos al Rey, a Jesús, el que debe gobernar nuestros corazones si verdaderamente creemos en Él. El que debe gobernar nuestros corazones si nos arrepentimos de nuestro pecado y venimos a Él por la fe. Y hoy te pido, Señor, que hables a tu pueblo, que hables a aquellos que aún no te conocen, que podamos ser confrontados por tu palabra. Y que podamos ver, Señor, la hermosura de ese Cristo, que aunque se humilló, aunque fue golpeado, aunque fue desfigurado, es hermoso porque vino a cumplir tu voluntad para poder tener vida eterna en los que creemos en ti. Obra en los corazones de los que no te conocen, para que puedan conocerte. Deseamos verle salvado, deseamos verle transformados y que Cristo sea su Rey. Señor, obra de una manera especial, es lo que te suplicamos. En el nombre de Jesús. Amén. Interesante el texto. Es un texto que me lleva a pensar muchas cosas. Y de hecho, nos podemos durar horas viendo qué nos dice el texto. Pero vamos a ver 3 cosas básicas que encontramos aquí.
Primero, ¿cómo entró el rey? ¿Cómo vino ese rey? Pero yo antes de cualquier cosa quiero decirte que Jesús es el rey y Dios soberano que está por encima de su misma creación. O sea, el que iba entrando a Jerusalén es alguien que está por encima de una ciudad que, aunque muchos la crean que es majestuosa, insignificante para lo que es Él. Porque Él está por encima de su misma creación. El Señor nos muestra desde el inicio hasta el final al Calvario que Él tendría el control de todo. Y eso es lo precioso ver en estos versos del 1 al 7. Y si vemos, hermanos, versículos 1 al 5, previo a la entrada del Señor Jesús a Jerusalén, con todos sus discípulos, para celebrar la Pascua, porque esa es la idea, Él iba con la idea de celebrar la Pascua. Estaba pronto a empezar la Pascua. Jesús iba, lo que era tradicional, cultural, religiosidad dentro del pueblo judío, celebrar la Pascua. Y también el propósito era para iniciar lo que todos conocemos como la Semana de Pasión. Antes de eso sanó 2 ciegos, pero Él se detuvo en Betfagé, que era una ciudad aledaña a Jerusalén. Pero es bastante interesante que precisamente cuando el Señor empieza a preparar o todos los preparativos para entrar a Jerusalén, le dice a sus, ¿cómo es que se llama?, discípulos, algunas cosas que tenían que hacer. Es un asunto que tiene que ver con profecías de las Escrituras. Pero primero que vamos a ver, primero que le dice el Señor, Él le dice el Señor a sus discípulos, vayan, le dice a 2 de ellos, vayan y hagan esto, ¿sí? Vayan y hagan esto. El Señor da una precisión especial para decirle en dónde está. Bueno, esto muestra claramente que Él es Dios. Un Dios que sabe todo. Que sabe todos los detalles de tu vida, los de mi vida. Porque cuando pasó eso, los discípulos fueron que encontraron tal como el Señor le dijo. Bueno, empezando por esto, Dios en su omnisciencia te conoce tanto a ti, hermano. Te conoce tanto a ti, querido amigo, que no hay nada que se le escapa de tus pensamientos que tú pienses que Dios no sepa. Dios sabe absolutamente todo de ti. Aunque tu cónyuge no lo sepa, aunque tus hijos no lo sepan, aunque tus amigos, familia y cualquier hermano de la fe no sepan quién eres tú realmente, Dios sí. Entonces hay una cosa, a Dios no lo engañamos. ¿Sí? Esos principios son hermosos. Porque mira, el Señor dice, aquí hay esto. Bueno, Él también sabe todo acerca de nosotros. Aún también cuando vemos que ya se cumple y dice y encuentra todo, ¿qué vemos que le dice el Señor? Que cuando los discípulos van, Él le dice, si les preguntan, ¿qué pasa? Digan que es para el Señor. Y precisamente esto es algo bastante interesante. Marcos da un poquito más de detalle de la reacción de los dueños, porque aunque Mateo no dice, Mateo no me dice que fueron y hicieron como esto, pero Lucas sí dice que los dueños dijeron, bueno, ¿qué? ¿Qué le dijeron los discípulos? El Señor lo necesita. ¡Wow! Y sabe que eso me hace pensar que estas personas, cuando escucharon esa palabra con temblor, hagan, vayan, llévenlo, no pasa nada. Sería bueno que si esto lo pudiéramos ver en Marcos para que vean esos detalles. Pero algo que me impacta es cómo un hombre pudo entender que ese pollino, que aunque no era del Señor Jesús, era como decir, no era, pero a la vez sí era. ¿Cierto? No era porque el dueño era una persona, qué sé yo, una persona tal. Pero sí era porque Él es el dueño del mundo. ¿Qué hizo este hombre? Entendió realmente que ese pollino iba a ser utilizado por aquel que creó el pollino y le creó al mismo dueño. Entonces, ¿qué necesidad había de poner resistencia? Vaya. ¿Vieron cómo Dios está? El Señor Jesús estuvo en control desde que inicia, desde que entra a Jerusalén, desde antes de entrar, los preparativos, hasta la misma muerte. Todo en control. Pero también vemos la hermosura de los textos de los profetas. Zacarías 9:9, ¿qué dice? Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando, justo y salvador, sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Hermanos, por eso yo digo, hay algo que de pronto hay, en cierta manera, al pueblo de Israel no le iba a tomar por sorpresa que el rey iba a entrar, porque había profecía. Viene alguien sentado en un pollino. Entonces, como si las instrucciones de la palabra de Dios me dice que venía el Salvador del mundo, y aunque en el momento la emoción que les hizo, oh sí, es Jesús,
aquel que hizo los milagros, vamos a levantar manos, vamos a tirar todo lo que pasa porque llega el rey. Pero realmente no lo entendieron. Porque es que ese rey que venía sin lujos. Y en vez de venir sentado en carruajes majestuosos, arrastrado por potentes caballos, con un séquito impecable, como todos los reyes lo hacían, como lo hacían con su gran ejército, este rey solamente vendría sentado sobre un asna, un pollino humilde, insignificante, sin ninguna clase de lujo. Y te quiero decir algo, si Jesús hubiera querido entrar como lo hacía un rey, ¿sabes qué? Él estaba en todo su derecho, porque Él es el dueño de todo. Pero su humildad, pero la forma como Él quiso mostrarnos, Él dijo, no, yo voy a cumplir la profecía y voy a llegar en un animal insignificante. Porque Él venía a establecer un reino o un reinado que está hasta ahora. Un reinado, y como dice Apocalipsis, que aquellos son parte de ese rey, del pueblo, de su pueblo, porque los juicios que este rey de reyes, de señor de señores, traerá sobre los que no son parte del pueblo. Un reinado que tiene un pueblo, pero los que no son de ese pueblo, un día ese rey vendrá. Y ya no sentado en un pollino, ¿viste? Él vendrá con vara de hierro. Y Él vendrá a juzgar. Yo no sé si a ti te preocupa eso. Yo no sé si a ti te preocupa que Jesús un día vendrá a juzgarte por lo que hiciste. Y vas a decir, Señor, yo fui bueno. Te va a mostrar Romanos 3, dice, bueno, yo te dije a ti que aquí, dice, no hay bueno, no hay quien haga lo bueno. No hay justo ni aun uno. Si tú quieres pelear con Dios con eso, mi hermano, delante de Dios no tienes excusa, porque Él te dio la palabra de Dios para decirte quién eras. Ahora sí, imagínese esa entrada, ese rey humilde en su pollino, preparando, yo sé, Señor, en su humanidad, diciendo, viene el momento más difícil de lo que es mi ministerio. En los versículos 6 y 7, mire lo que dice. Dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús le mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y Él se sentó encima. Como les decía ahorita, los discípulos habían cumplido con la orden de parte del Señor de ir por el asno y el pollino. Cabe resaltar que los discípulos fueron e hicieron tal cual como Jesús le había dicho. Y esto es una de las cosas que es muy importante, hermanos, para que todo pudiera salir y los planes, es que un discípulo es un seguidor, es una persona que está dispuesta a hacer y a seguir ¿a quién? A su maestro. Ellos hicieron totalmente igual como Jesús les dijo. Pregunta, ¿por qué el cristiano fracasa en su vida? ¿Por qué el cristiano fracasa en su carrera como cristiano? Porque como discípulo no está dispuesto a obedecer las instrucciones que Dios les ha dado. Sencillamente por eso. Si tú te detienes a pensar, y yo soy obediente a todo lo que Dios me dice, ¿tú crees que tu vida va a ser un fracaso? Para nada. Tu vida sería un éxito y no un éxito de prosperidad como todos pensamos. Tu vida sería un éxito en el reino de los cielos, del cual Dios te hizo parte por la gracia que es en Cristo Jesús. Ellos hicieron eso. Precisión en la profecía, precisión en las instrucciones, todo pasó. Ahora, yo quiero que pensemos en los versículos 1 al 7 en una sola cosa. Jesús tenía bajo control todas las situaciones que estaban sucediendo de antemano. Pero recuerden, los judíos, las personas que venían de todos los lugares, porque lo vamos a ver más adelante, todos entendían y sabían y leían a los profetas. Entendían que venía un rey, un Mesías. De hecho, si usted va al libro de Daniel, especialmente capítulo 9, un libro bastante complejo, en su primera venida están los datos exactos de cuándo iba a llegar el Señor Jesús. O sea, analizando bien, no había excusa. Las 70 semanas de Daniel, ahí empieza a hablar, y esto, no vamos a entrar en detalle, pero Daniel dice, en esta primera venida, Jesús llega aquí. Y lo cumplió. Ahora vamos a ver versículos 8 y 9, porque vamos a ver el impacto que tiene Jesús cuando llega. Pero nosotros tenemos que ver el impacto de Jesús, del por qué la gente reacciona así. En un sentido, es por las obras que Jesús está viendo. Recordemos que hasta aquí, Jesús, ¿qué ha hecho? Ha cumplido por lo menos 3 años de ministerio.
¿Qué hacía Jesús en su ministerio? ¿Qué hacía, hermanos? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Cómo? Milagros. ¿Qué más? Enseñaba. ¿Qué más? Sanaba. Multiplicaba la comida y daba de alimentar a todos. O sea que ya este hombre ya tenía una popularidad por sus hechos. O sea, ya era conocido, por lo menos, en las regiones donde él andaba. Pero mire lo que sucede. Versículos 8 y 9. Y vuelvo y te digo, nosotros tenemos que ver el contexto histórico también, y es, entra a Jerusalén. ¿Qué está por suceder en Jerusalén? ¿Qué está por Jerusalén? La Pascua. ¿Qué hace la Pascua? La Pascua para los judíos es la principal fiesta que ellos tenían. ¿Por qué? Porque tenía mucho significado. Pero ¿qué pasaba? Todos los judíos del mundo conocido, de sus alrededores, iban a estar en Jerusalén para celebrar la fiesta. Dice el versículos 8 y 9 de la siguiente manera. Y la multitud, que era ¿qué? Muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba de atrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Tremendo pasaje, tremendos 2 versículos que me enseñan muchas cosas. Pero muchas veces, hermanos, no todo lo que brilla es oro. No todo el que dice Hosana, gloria a Dios en las alturas, quiere decir que sean hijos de Dios. No es suficiente. Así que no es suficiente con cantar si no entiendes lo que cantas. Porque aquí vemos alabanza, alabanzas al Rey. Y sí, te tengo que decir primeramente es que Cristo es digno de toda alabanza, de toda su creación, de todo. Creyentes y no creyentes, Él es digno. Él es digno. Pero recuerda que muchos le alabaron a Él sin aún conocerle. Le alabaron porque deseaban a un rey que los rescatara de su yugo terrenal. Ese es el problema. Ese es el problema, que no estamos muy distantes en los tiempos actuales. Queremos a un rey al cual decimos Hosana, gloria a Dios. Queremos a un rey que nos dé beneficios. Wow. Lastimosamente eso. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que hoy en día, como ese es el deseo del ser humano, o como históricamente ha sido el deseo del ser humano, hay personas que utilizan las escrituras para mostrarle a ese rey que les va a solucionar sus vidas terrenales. Cuando realmente el propósito de Dios es solucionarte tu problema eterno. Si tú no has creído en Jesús, y esto no tiene que ver con religión, no tiene que ver con Ashburn, no tiene que ver, no pienses en eso. Hermanos, esto tiene que ver con una sola persona, Cristo. Hoy le compartí al grupo de escuela dominical, y es, si hubo un religioso, le dije sin temor a equivocarme, grupo, éramos como 12, 13, algo así. Le dije, hermanos, si hay una persona que fue más religiosa culturalmente que todos los que están aquí, fui yo. Me las sabía todas, pero nunca encontré la satisfacción que Cristo me pudo dar. La religión nunca me dio la satisfacción. Y me burlaba de aquellos que no hacían parte de mi cultura, de lo que yo creía, de mis tradiciones. Y me enorgullecía, porque eso es lo que trae al corazón nuestro. Pero si yo te invito a que hoy miraras a Cristo como lo que realmente es, eso cambiaría mucho la perspectiva tuya, cómo es tu vida en la eternidad. Porque Cristo es el único que puede rescatarte de la condenación eterna. Y aquí no es para decir, es que nosotros sí lo somos, los demás no. No, por gracia, por su misericordia, es que hoy estamos aquí y muchos de los que estamos aquí nos arrepentimos y nos convertimos a Cristo. ¿Eso nos hace mejores? No. Pero sí nos da la responsabilidad de hablar. Por eso los hablo con toda sinceridad este pasaje. Lo que quiero decir, hermano, es que en estos versículos, que es un hecho sin precedente, porque están viendo un rey, especialmente, hermano, sí, claramente encontramos que aquí hay un rey poderoso, un rey superior a cualquier monarquía en el mundo, entrar a la ciudad de Jerusalén. Pero apreciemos esto de la siguiente manera. Por ejemplo, la multitud era ¿cómo? ¿Qué dice? ¿Cómo? Numerosa. Lo primero que tenemos que ver, hermano, es que había muchísima gente. Teniendo en cuenta que, pues, como se aproximaba la fiesta de la Pascua, y como les dije ahorita,
esta fiesta, ¿qué era lo que les traía a ellos? ¿Qué conmemoración era la Pascua? ¿La liberación de dónde, hermana? De Egipto. Hermanos, el primer cautiverio de Israel, ¿dónde fue? En Egipto. 400 y piquito de años pasaron ahí. ¿Y qué sucedió? Dios los redimió, Dios los sacó de Egipto y por eso trajo la Pascua. Por eso le enseñó que a través de la Pascua era la manera como ellos iban a celebrar la liberación de la esclavitud a un pueblo que no era el de ellos. Pero la Pascua tenía que ver mucho más allá, porque lo que Jesús le está enseñando, lo que Dios nos enseña a través de las Escrituras es que Jesús iba a hacer la Pascua, que no nos iba a liberar solamente de un país opresor, nos iba a liberar del pecado, de la condenación del mismo y del poder de Satanás que hay en el mundo. Ese es el Jesús que Dios quiere presentar a través de su evangelio. Esa es la diferencia. Que ese Jesús, como dice Pablo, nuestra Pascua ya fue rectificada, que es Cristo. Ahora, la ciudad como estaba llena, los mismos judíos que venían de otras regiones estaban copando, estaba bien ocupada. Y realmente Jerusalén era una ciudad no tan numerosa. Aproximadamente podía tener unos 280,000 habitantes, un promedio, que vivían ahí. Pero cuando se acercaba la fiesta de la Pascua, podría llegar a más de 2 millones. O sea, casi el 90% de su capacidad, de su población. Casi 2 millones de personas. Juan 12:12 dice, al siguiente día grandes multitudes. Mientras Mateo dice multitud y la multitud era numerosa, Juan dice grandes multitudes que había venido a la fiesta a oír, al oír que Jesús venía a Jerusalén. Entonces, dos acontecimientos históricos. Uno, Jesús conocido. ¿Por qué? Por sus obras. Y un pueblo lleno, una ciudad copada para celebrar una fiesta histórica, religiosa, tradicional dentro del pueblo. ¿Qué hacía la cantidad de gente? ¿Qué hacía? Dice el texto, tendía sus mantos en el camino. ¿Cierto? Ellos tendían sus mantos, los ponían allí. Es bastante interesante que la gran multitud que se había aglomerado para ver la entrada de ese rey, tenía su manto, y esto era una costumbre bastante antigua. Esa costumbre era algo que hacían algunas regiones. ¿Para qué? Para poder hacer reverencia al rey. Lo que significaba de que estaban aceptando su reinado. ¿Sí? Cuando el rey llegaba, ya era elegido, iba presentado, iba entrando a sus grandes castillos, les ponían allí, yo me someto a ti. Eso era lo que significaba, yo me someto a ti. Por ejemplo, en 2 de Reyes 9:13, cuando el pueblo tendió sus mantos en aceptación a un reinado de un rey que se llamaba Jehú. Ahora, lo curioso de esto era que el pueblo conocía según las profecías, ¿de quiénes? De Daniel, del mismo Zacarías que acabamos de leer, y otros, que vendría su rey Mesías, que venía en un asno, que venía como rey para salvarles. Pero ellos, siempre pensando en lo terrenal, pensaban que los iba a librar de esa situación en la cual ellos estaban subyugados. Recordemos, Israel no tenía libertad. Estaban bajo el yugo ¿de quién? Del Imperio Romano. Ellos no tenían esa libertad como país. Y ellos veían en ese rey, en ese Mesías que los liberara. Por eso estaban buscando someterse y aceptando en su desesperación que pongo los mantos porque yo quiero ese rey que me libere y me dé libertad a mí como nación. Ese es el rey que yo quiero. Ponían sus mantos por eso. Pero también porque quería un rey que le diera favores. Dame de comer, dame milagros, saca demonios, haz todas esas cosas que yo no puedo hacer. ¿Cuál es el rey que quieres tú hoy? ¿Quieres ese rey que te esté sacando de los apuros? ¿Quieres ese rey que estoy seguro, hermano, que puede hacer los grandes milagros en tu vida? ¿Pero quieres ese rey solamente para que haga eso? ¿O no un rey al que tú te sometas?
¿Cuál es el rey? ¿Cuál es tu decisión? ¿Qué es lo que piensas acerca de ese rey? Hermanos, las escrituras son bastante claras y aún mismo, el mismo Juan, antes en su primer capítulo dice que a los suyos vino, pero los suyos ¿qué? No le recibieron. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Y yo sí te voy a decir algo, mi hermano. Esta semana estaba dando la clase a los residentes de lo que es eclesiología. Yo les decía a los hermanos, mira, tú puedes decir que eres cristiano, de haberte bautizado, ser miembro de una iglesia, de hecho hasta estar sirviendo en una iglesia, pero si realmente no has visto a tu rey como alguien al que tú tienes que someterte, al que tú dijiste que le crees, al que tú te arrepentiste antes, gracias mi hermano, como tu rey, de nada sirve. De nada sirve. De nada sirve estar ocupado en la obra de ese rey cuando ni siquiera lo reconoces como el rey de tu vida. No sigas a Jesús, tú también, querido amigo, querido hermano, por las necesidades que tú tienes de tu vida. Es que Dios me va a sanar, Dios me está sanando. No lo sigas por eso. No lo sigas porque te va a dar prosperidad. Ese no es el rey, ese es el rey equivocado que tú estás buscando. No lo sigas porque te va a dar las cosas para que tú estés bien en este mundo. No, lo contrario. Las Escrituras nos dicen que si queremos ser discípulos de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Que tomemos la cruz y sígame. Eso quiere decir que un verdadero cristiano no vino aquí a pasarla tan bonito, vino aquí a sufrir. Ah, pastor, a mí no me habían dicho eso. Yo siempre les digo, si ustedes le dijeron que creer en Cristo es que toda tu vida iba a cambiar y todo iba a ser color de rosa, dígale a esa persona que le devuelva el dinero. ¿Sabes por qué? Porque ese no es el Cristo que yo veo aquí. Él dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El problema es que el pueblo de Dios no está dispuesto a seguir ese rey, porque no está dispuesto a tomar tu cruz y seguirle y someterse a ese rey. Ese es el problema. Ese es el problema. Pero sí queremos seguir haciendo como el pueblo, ¿no? Hosana el que viene en el nombre del Señor. Y tradicionalmente venimos con las palmeras y venimos con esto, hermano. De nada sirve. De nada sirve porque es una doble moral como el pueblo judío que tendió sus mantos pensando que podía decirle al Señor, es que esto es suficiente, este es el rey que yo quiero. Ellos estaban buscando adorar y someterse a otro rey, pero Jesús para ellos era el rey equivocado. Hermanos, ¿dónde estamos? ¿Dónde seguimos? ¿A qué Jesús seguimos? Mira lo que hacían, dice el texto, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Eso es lo que hacían otras multitudes. Bueno, sabemos que es palmera por algunos pasajes, como Juan 12:13. Dice que tomaron ramas de palmera y salieron a recibir. Bueno, la rama de palmera es un símbolo, en la Escritura siempre decimos ahí, hay muchas cosas y hay algunas cuestiones que son símbolos que tenemos que tener claro. Y lo que es la rama de palmera simboliza la salvación. Me llama la atención porque Apocalipsis 7:9-10, mire lo que dice. Después de esto miré, dice Juan, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. El Señor, hermano, también recibirá una adoración futura genuina de su pueblo, que viene con sus ramas, significación de la salvación es del Señor. Y yo te quiero decir algo, mi querido hermano, ¿tienes esa salvación que es del Señor? No es ni siquiera tuya, es del Señor que te la otorga por gracia cuando te arrepientes de tus pecados y cuando reconoces en Jesús que es el Salvador de tu vida. Ese es el Salvador que se está acercando a Jerusalén y está entrando a Jerusalén.
Pero la gente en su emoción ponía y colocaba cosas para recibir a un rey. Pero lastimosamente, ese era el rey equivocado para ellos. Palabras. ¿Cuáles fueron las palabras de la multitud? Hosana al hijo de David. El hijo de David. ¿Quién es el hijo de David? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Bueno, primero que expresaba la palabra que se repite, ¿no? Hosana. Su significado literal es salva ahora. Salva ahora. Esa es la significación literal de Hosana. Y aunque en realidad ellos querían una salvación de un conquistador, de un hombre fuerte, un Superman que liberara de todo ese yugo que ellos tenían, un libertador que viniera con una espada y acabara con los líderes y los ejércitos, eso es lo que esperaban. Ellos querían como nación libertad. Y sí, hermano, les voy a decir algo. ¿Quién quiere ser una nación como Israel, como estuvo? De cautiverio en cautiverio. Ellos querían, y eso honestamente, hay una necesidad de ser nación, pero eso no es lo más importante. Así como te digo, tus necesidades de este mundo, tus necesidades temporales, no son más importantes que tus necesidades eternas, que tus necesidades espirituales. El único que puede quitar la ceguera espiritual de tu vida es Cristo. Antes que sanarte, antes que darte provisión, antes de cualquier cosa de este mundo, necesitas a un Cristo que te salve. Lo demás, como dice las Escrituras, viene por añadidura. El Señor en su bondad proveerá, el Señor en su bondad hará. Pero ese es el problema. El problema es que esa triste situación de Israel decadente es la misma que sucede hoy. Hoy encontramos muchas iglesias llenas en un día como hoy. Pero buscando ¿a qué? A un Jesús que los sane de sus enfermedades, que haga milagros en sus vidas y que les dé prosperidad en lo económico. Pero no miran a un Jesús que los pueda salvar del infierno, porque ese no lo quieren. Porque ese Jesús tiene que someterse cada persona que viene a él, a ese Jesús. A ese Jesús tiene que ser Señor de esa persona que no quiere ir al infierno. Ese Jesús es el que tiene que decir, arrepiéntete, si quieres cambiar, arrepiéntete y ven a mí, no de otra forma. Cambia la cuestión. Y puedes conocer acerca de Jesús. Y puedes saber que Jesús murió. Y puedes saber muchas cosas de los textos bíblicos. Pero si Jesús no es alguien que te lleve un arrepentimiento y te lleve a Él como único Salvador, absolutamente de nada sirve. De nada sirve. De nada sirve. Ahora piensa un momento de qué sirve esta alabanza de estos hombres. Venimos los domingos y alzamos las manos y alabamos a Dios. ¡Qué bonito! Pero piensa un poquito en la última canción si te acuerdas. Que te mire Jesús ¿cómo? ¿Con los ojos de qué? Ay, Dios, eso sí no lo quiero. Para que se den cuenta, hermanos, que cuando cantamos, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, que sepamos qué es lo que estamos diciéndole a Dios. Y si Dios viene con esos ojos de fuego a ti, ¿qué le dirías hoy? ¿Qué le dirías, hermano? ¿Qué le dirías, amigo? Ahí queda como que, no sé. Y ese es el problema del cristianismo hoy. ¿Cuál es el cristianismo de hoy? Un cristianismo que solamente quiere un Jesús que le haga todos los favores, pero no un cristianismo que Jesús sea el rey de su vida. Eso es un cristianismo sin Cristo. Hoy, antes de venirnos con Néstor a la iglesia, yo siempre hago el café. Esta vez tocó hacer un café más porque Néstor estaba con nosotros y lo estaba haciendo. Yo veía que ese café era raro. Cuando me lo tomo, yo le digo, Néstor, este café no es que esté aguado, es que es un café descafeinado, yo no sabía. Bueno, en mi posición no es café. Pero existe el café descafeinado, ¿no? Bueno, así como existe el café descafeinado, hay cristianismo sin Cristo. Hay cristianismo sin Cristo. Y eso es lo que más se habla hoy. Un cristiano con un Cristo lejos. Y hablan de Jesús bonito, sí. Hablan de ese Jesús bonito.
pero nunca un Jesús que confronta, un Jesús que quiere ser el rey de su vida. La otra frase que dice, bendito en el que viene en el nombre del Señor. Esto es una alusión clara al Salmo 118, 25, 26, que dice, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Hermanos, si los judíos cantaban esto en la Pascua, o sea, era algo tradicional en ellos. Ahora, qué momento propicio para que ellos recordaran la manera como el Señor los salvó. ¿De dónde? De la esclavitud de Egipto. La Pascua los tenía que llevar a ellos a entender que ya ellos no iban a ser liberados de un cautiverio físico, terrenal, sino de un cautiverio espiritual y oscuro, que es el que están sumidos aquellos que no tienen a Cristo. Qué momento propicio de cantar este canto, entendiendo que precisamente ese Jehová, ese Jesús que decimos Hosana, que podía salvar, podía entrar a sus vidas y hacer el cambio. Hermanos, y aquí está el asunto. Todos queremos cambiar, todos queremos ser diferentes, pero hermanos, si Jesús no está haciendo la obra en ti, si no estás arrepentido, si no vas a la cruz y si Jesús no hace el cambio en ti, de nada sirve. Y aquí yo puedo hacer un show, y aquí yo puedo decirle que Dios les va a cambiar a todos. No, yo no les puedo prometer que Dios va a sanar tu matrimonio si tú no reconoces quién es Jesús. Y esto es un asunto bastante interesante. Hace poco estaba hablando con alguien y hablaba acerca es que le fue infiel a su esposa ya tantos años. No, pero él fue un buen padre, ¿sabes? Él fue responsable con sus hijos. Eso para mí fue fuerte porque le dije, ¿sabes una cosa? Ser responsable a su esposa cuando le fue infiel, a sus hijos. El hecho de que sea un buen proveedor no quiere decir que sea un responsable con sus hijos. Si tú le fuiste infiel a tu esposa, si repudiaste a tu esposa, desde ese momento, ¿sabes qué? ¿De qué sirve tu cristianismo? Si tú le fallaste desde Dios hasta tus hijos y hasta tus vecinos y a todos. ¿Qué cristianismo es? ¿Qué religiosidad es? ¿Sí se ven por qué como religiosos nosotros nos gusta por vestirnos con esa religiosidad pensando que somos buenos? Pero eso no es más que una doble moral que el mundo se ha inventado. ¿Por qué cambian las personas? Porque se arrepienten, porque ven la cruz de Cristo como la esperanza única para que sus vidas sean diferentes y para que puedan tener un impacto no solamente en su familia, sino en nuestras comunidades y en el mundo entero. Es eso. Y posiblemente son palabras que incomodan, pero yo no soy deshonesto. En cuestiones de la Biblia y en cuestiones de lo que puedo ser, especialmente de la palabra de Dios, yo no puedo decir otra cosa que no sea las Escrituras. Dice el pastor Sugel Michelén lo siguiente: Cristo no es esa clase de rey al que tú puedes usar a tu antojo para satisfacer tus deseos egoístas. No. Él es un rey que vino a morir en una cruz para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios, librarnos de la esclavitud del pecado y transformar nuestros corazones egocéntricos en corazones amantes y humildes y para eso vino Cristo. Nosotros pensamos que Cristo vino a otras cosas. Me gusta lo que Él dice, porque Él dice que Él no vino para satisfacer nuestros deseos egoístas. ¿Cuáles son tus deseos egoístas que quieres que Dios satisfaga? Y si quieres vivir con eso siempre, tienes un destino fatal. Pero si tú vienes esperando a un rey, entendiendo que murió por el lugar que tú merecías pagar, pagando la deuda que Dios estaba exigiendo, que te exigía a ti, porque eso fue lo que hizo Jesús. Muriendo en la cruz, pagó la deuda que tú y yo debíamos pagar. Pero al pagar esa deuda, entonces, cuando reconocemos quiénes somos, pecadores destinados a morir eternamente, y reconocer que Jesús pagó por mí, y eso hace la diferencia, porque esos deseos egocéntricos de querer ser mejor, de querer tener a mi familia mejor, de querer hacer esto y aquello, porque para eso somos buenos, ¿no?
planeamos y queremos y tenemos el control de todo. Dice, no, ese no es el Jesús. Jesús vino es para confrontarte, llevarte, aplastar tu orgullo y que reconozcas a Él como tu Señor. Y yo siempre digo esto, el problema del cristianismo de hoy es tan falso porque solamente quieren aceptar a un Cristo, pero no se arrepiente ante el Cristo. Jesús no puede hacer la obra completa si no te arrepientes antes. No solamente es suficiente creer, primero arrepiéntete. Arrepiéntete de tu condición. Y por último, versículos 10 y 11. Aquí encontramos a un rey que empieza a sonar y a hablarse de él. Mire lo que dice. Versículos 10 y 11. Cuando entró él en Jerusalén, o sea, Cristo, Jesús, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? La gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. La respuesta de una falsa alabanza es un falso entendimiento de Cristo como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Vuelvo y te lo digo. La respuesta de una falsa alabanza es un falso entendimiento de Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí está la respuesta. Porque en esta parte final, Mateo relata que la multitud estaba dando voces a Cristo. Pero ya estaba calmada. Ya calmada. Dicen que otros se conmovieron. Entonces, de alguna manera estaban atónitos por lo que estaban viendo. Nunca habían visto algo similar. ¿Y qué pasa? Hay una pregunta. Esos que están ahí dicen, ¿quién es este? ¿Por qué la gente hace eso? ¿Quién es este? Y pues la respuesta de los mismos que decían, Hosana, el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, fue tan corta, fue tan triste, y que verdaderamente muestra que de lejos no conocían a Jesús. La respuesta solo se limitó al poco conocimiento. Ellos que dijeron que era ¿quién? ¿El qué? El profeta. Él es el profeta que era de allá, de esa nación, de esa región de Nazaret de Galilea. Podemos observar una prueba clara que no todo el que dice alabar o adorar al Señor en realidad no lo hace conociendo realmente quién es Él. Mucho cuidado con pensar que alabas a Dios sin conocerlo, porque estás alabando a alguien que definitivamente no sabes, que no conoces. No era posible realmente que en tan pocos momentos se les había olvidado que ellos estaban diciendo, el hijo de David. Para decir, es un profeta. Hermanos, ¿ven la incongruencia? ¿Ven lo que yo le llamo la doble moral religiosa? La doble moral de la cual hoy todo el mundo habla y que por estos tiempos es cada vez más y más y más expresado. La hipocresía de que me acerco ahorita en Semana Santa a Dios porque yo voy a celebrar que Jesús murió. No, es que Él ya lo hizo hace 2000 años y tu vida tiene que reconocerlo día a día. Ese es el asunto de creer en un Dios vivo. ¿Cuántas personas movidas por las emociones fabrican a un Jesús que solo les beneficia? A un solo Jesús que no conocen realmente quién es. Al que dicen es el profeta. Es un hombre que hizo muchas cosas buenas. No, Jesús es el Rey de Reyes. Es el Señor de señores, es el Hijo del Hombre, el que vino a buscar lo que se había perdido para salvarlo. Si tú no lo crees es un asunto tuyo, pero esa es la realidad de las Escrituras, nos dice a nosotros. Jesús, más que ser un rey que te da y te da, es un rey que te confronta, que te lleva y te exhorta a reconocerlo en su corazón y en su vida como realmente alguien que controla la vida del que viene a Él. Que Jesús conoce. Por eso te decía al principio, Jesús está pagando un tremendo precio. Jesús está haciendo algo que va más allá de tus pensamientos. Sí, va más allá de tus pensamientos, hermano. Porque nadie se le puede imaginar que alguien tan justo
pueda morir por alguien tan injusto. Él sufrió el desprecio. Él sufrió los golpes. Él sufrió los dolores de la muerte para que tú hoy goces vida eterna creyendo en Él. Se acerca un tiempo muy especial del cual nosotros, hermanos, los que hemos creído, y no lo digo por alardear que yo sí creo y los demás no, aquí hay muchos que creen, la mayoría, quizás yo, y espero que todos. Yo espero que todos hayan reconocido a Jesús como su Salvador, que hayan reconocido su pecado y que hayan entendido que Él es el único Rey de su vida. Espero que todos. Pero yo le voy a decir algo. No fabriques un Jesús que solamente está en tu imaginación. A un Jesús que solamente está para suplirte cuando lo necesitas. No. Crea un Jesús que realmente es bíblico y que te está llevando a entender que sin Él, como dice Juan, nada puedes hacer. Y realmente es eso. Él dice, lejos de mí, nada podéis hacer. ¿Hay alguien aquí lejos de Jesús? Bueno, cada quien lo mirará. Solamente te digo, no esperes a que todo sea demasiado tarde. O no esperes a que Jesús no entre en un pollino, un animal insignificante como entró a Jerusalén. No esperes eso. Porque la próxima vez que tú lo veas, o cuando la próxima vez que Él venga aquí a la tierra, quizás no lo vas a ver, es con vara de hierro y para juzgarte. Por eso te digo, no esperes a que sea demasiado tarde. Jesús quiere salvar. Y prueba está en que Él entregó su vida de una manera abnegada. Pero ¿qué de ti? ¿Quieres seguir diciéndole Hosana al que viene en el nombre de Jesús, de Dios? ¿Quieres decir, oh, el hijo de David? ¿O quieres decir, oh, el profeta? ¿O Jesús, un buen hombre que hizo muy buenas cosas? ¿Quieres seguir en eso? Bueno, hazlo. Estás en toda la libertad. Un país como este te da la libertad de creerlo. Pero las Escrituras te confrontan que eso no es suficiente. Que eso es algo tan corto. Y que necesitas a un Jesús que te rescate de donde estás, de la condenación eterna. Que sea el Señor ayudándonos, hermanos. Y yo les digo, tenemos una bonita oportunidad. El tiempo en que muchas personas quieren por lo menos buscar un lugar donde congregarse. Por lo menos escuchar un mensaje. Y tú tienes la oportunidad de portar ese mensaje. De invitar aquí, viernes y domingo, a que sean confrontados por el poder del Evangelio. Y ese poder es Cristo, obrando en sus corazones. Que sea el Señor ayudándonos como iglesia, que podamos ser obedientes al llamado que Dios nos hace. Sean testigos míos, hagan discípulos. Pero nosotros no podemos hacer discípulos diciendo que Jesús les va a solucionar sus problemas sin antes arrepentirse. Nosotros tenemos que contar la verdadera historia y empieza con arrepentimiento y termina en la cruz. Que sea el Señor guiándonos, hermanos, en esta recién semana que empieza y que podamos contar de nuestra fe a aquellos que no le conocen. Vamos ahorita, después de orar, vamos a tener nuestro tiempo de la cena del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque reconocemos nuestra incapacidad. Reconocemos que no somos nadie, reconocemos que estábamos perdidos, reconocemos que merecíamos el infierno, pero también gracias porque nos mostraste tu misericordia y tu gracia en la persona de Jesús, la única que nos pudo rescatar, la única que nos pudo llevar y dar vida eterna. Gracias porque un día ese Jesús que entró en un asno, en un animal insignificante, un día vendrá con vara de hierro y juzgará a los que no creerán en Él. Pero gracias porque esa ira con la cual vendrá, hoy Señor estamos libres por nuestra fe genuina en Él. Porque un día nos arrepentimos de nuestro pecado, de nuestra condición, de nuestra realidad. Y pudimos ver en Cristo la única oportunidad de salvarnos, viniendo a Él a la cruz,
reconociéndolo como el único Señor y Salvador de nuestras vidas. Gracias porque nuestro Salvador vive. Y eso es lo que celebramos. Nosotros en este tiempo, Señor, celebramos a un Dios que vive, que murió pero que vive, y vive en las alturas y vive en nuestros corazones. Gracias porque tal Salvador nos convenía. Gracias porque ese Salvador era necesario que hiciera esta obra para poder ser rescatado de esa condenación. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, pueden ponerse, participar de la cena del Señor, sean bautizados, que estén en comunión con el Señor. En Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero mira la hermosura de este pasaje. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando muertos, nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para con Cristo nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Dios, en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos. Hay algo precioso: poder ver a Cristo, el único que pudo hacer, el único suficiente para que Dios nos diera vida, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El único, porque Dios es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, que estando muertos en pecado, nos dio vida con Cristo juntamente. La obra de Cristo es suficiente. Él es el único que puede salvarnos. Él es suficiente para salvarnos. Y hoy tenemos una copa, tenemos un pan, algo tan sencillo para darle la gloria y la honra.
queremos darte gracias por la obra de Cristo a nuestro favor. Gracias porque era el único que podía salvarnos. Gracias porque tal Salvador nos convenía. Y gracias porque hoy, como cuerpo de Cristo, como tu pueblo, como tu iglesia, celebramos a través de estos dos símbolos. Gracias por el pan que representa el cuerpo de Jesús. Cuerpo perfecto, santo, cuerpo glorioso. Y la copa, la sangre, el precio pagado allí en la cruz a nuestro favor. Gracias porque fuimos comprados a precio de sangre. Y hoy te agradecemos por estos dos símbolos. Tomemos de él, dándote gracias por nuestro amante Salvador. En él oramos, amén. Hermanos, comamos del pan, tomemos de la copa. Dice las Escrituras que cada vez que hagamos esto, la muerte de Jesús anunciamos hasta que Él venga. Que sea Dios el centro de nuestra vida, que sea Dios guiándonos en esta semana. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el miércoles en la reunión de oración. Recuerde, el viernes a las 6 de la tarde tendremos nuestro servicio de Viernes Santo. Dios le bendiga.